Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vale, empezamos otra vez. Segundo intento. Buenas tardes, muchas gracias por asistir. Gracias a CIGE 28 por dejarnos organizar el evento aquí. No me canso de alabar la labor que hacéis por el barrio como un centro cultural de referencia. Y voy a presentar un poco nuestra asociación. La mayoría lo conocéis, pero nunca está de más recordar que somos una asociación hispanista, civil, apartidista y sin ánimo de lucro. La misión es contribuir al conocimiento de la historia de los países hispanos, defender el idioma español como lengua vehicular de la hispanidad y difundir la cultura y civilización hispánicas. Tenemos presencia en más de 30 provincias españolas y en 20 países en los 5 continentes. En el último año hemos realizado más de 500 eventos, tanto presenciales como en línea. Por ejemplo, el último evento que hemos hecho ha sido una gira que se llamaba El mundo indígena en el ámbito hispano, un ciclo de conferencias en las que varios investigadores del mundo indígena han reivindicado la memoria, vigencia y diversidad de los pueblos originarios dentro del espacio hispánico. Han hecho una gira por Madrid, Valladolid, León, Oviedo, Sevilla, Granada y volvieron otra vez a Madrid. En el último día, como invitado de lujo, tuvimos a Rafael Aita, que tenemos aquí. Es ingeniero industrial peruano, es docente en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima, doctorando en Humanidades y Cultura por la Universidad de Piura, magíster en Administración de Empresas Estratégicas en la Centrum Católica, MBA en la Maastricht School of Management en Países Bajos. Parece mentira con lo joven que es la cantidad de títulos que tiene. Es escritor, divulgador histórico y es conocido por su alias Capitán Perú. Es autor de libros como Los Incas Hispanos y El secreto del último Inca, donde desafía narrativas tradicionales sobre la historia peruana, enfatizando el legado hispano e incaico. Su último libro lleva por título El fin de la cultura woke, orden e información en la filosofía del siglo XXI. Los libros, por cierto, los tenéis allí, los podéis comprar a la salida, tienen un precio de 15 euros y os los firmará. Como Capitán Perú, desde 2018 usa un disfraz de superhéroe, con escudo bicolor para hacer la historia accesible en redes sociales, colegios y eventos. Está inspirado en superhéroes como Capitán América, tras visitar Machu Picchu y motivado por la falta de historia divertida en la educación escolar. Su enfoque visual y disruptivo busca desmitificar eventos como la conquista o la independencia, promoviendo orgullo patrio y unidad. Hoy ha venido para impartir una charla cuyo título es La hispanidad como respuesta a los problemas modernos. Durante mucho tiempo en España y en los países hispanos se ha mirado fuera a la hora de buscar referentes para solucionar nuestros conflictos. Por ejemplo, Ortega y Gasset decía aquello de España es el problema y Europa la solución. En Hispanoamérica y también en España se ha tomado como referente a Estados Unidos, no solo desde el punto de vista económico, sino también cultural y social. En muchas ocasiones se ha considerado que la cultura anglosajona y protestante era moderna, en oposición a la hispana y católica, considerada antigua y un vestigio del pasado. Un ejemplo de aquella, de la anglosajona, es lo que llamamos cultura woke, que irrumpió con fuerza en nuestra sociedad hace algunos años. Este movimiento, que hasta hace poco apenas tenía contestación, está empezando a ser rebatido. Rafael Aita nos propone una vía alternativa, en la que la hispanidad, lejos de ser un instrumento del pasado, sea un elemento útil para superar los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día. Van ustedes a disfrutar de la ponencia, ya que Rafael Aita conjuga una sólida formación con una capacidad comunicativa y motivacional excepcionales. Se nota que es profesor. Cuando quieras, Rafa. Encantado. Muchas gracias. Un gran gusto de estar aquí entre ustedes para poder conversar de temas que se van a abordar desde una distinta perspectiva, porque ahora vamos a encontrar las raíces de la leyenda negra dentro de la filosofía más allá de la historia. Para eso quiero comenzar explicando qué es la leyenda negra y cómo se origina. Se define leyenda negra como todas las tergiversaciones, manipulaciones, exageraciones hacia lo negativo y sesgos históricos que se tiene en contra de un imperio, en este caso, el Imperio Español. Para el caso de la leyenda negra contra España, rastreamos su origen en el conflicto entre España e Inglaterra, así como también entre España y
Países Bajos, producto de guerras que combinaron lo político, el deseo de independencia de Países Bajos, como también las cuestiones religiosas. La Reforma Protestante, el anglicanismo frente al catolicismo español, que los llevó a apoyar también a Países Bajos y que termina combinando una mezcla de propaganda, manipulación, exageración con tecnología, como fue el uso de la imprenta, para difundir esta versión negativa, una versión que colocaba al Imperio Español como extremadamente fanático, fundamentalista, religioso, intolerante, con respecto a esta otra visión que tenían los protestantes y los anglosajones de ellos mismos. Entonces fue así como estos panfletos de propaganda antihispanista inglesa se mezclaron con los holandeses, con los dibujos de Teodoro de Bry, que ilustra las crónicas cuando nunca había pisado América, pero hace estas ilustraciones sensacionalistas donde los españoles quemaban a los indios por decenas o centenas y con unos métodos de torturas pues totalmente extravagantes que solo estaban en su imaginación. Sin embargo, si bien todos nosotros ya conocemos esta historia, la hemos repasado varias veces, acá hay algo muy importante que quiero desmarcar. Y es que la leyenda negra de este entonces, la leyenda negra del siglo XVI, no es la misma leyenda negra del día de hoy. Por eso considero un error el buscar combatir la leyenda negra como si combatiéramos la leyenda negra del siglo XVI, producto de las guerras políticas, religiosas, producto de la Reforma Protestante, producto del anglicismo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las principales diferencias? ¿Por qué digo esto? Porque las fuentes de la leyenda negra de ese entonces eran los intereses de potencias emergentes, ya lo hemos dicho, Inglaterra, guerras políticas y religiosas de Países Bajos, de Alemania, Francia también tenía sus propios intereses. Sabemos que Francia actúa en contra de España y apoyando a los protestantes a pesar de ser Francia católica, pero por los propios intereses como potencia emergente, y también una necesidad de consolidar los estados modernos que recién estaban naciendo. Ese era el contexto, la situación en la que surge la leyenda negra del siglo XVI. El día de hoy ya tiene otras corrientes ideológicas que hacen pues un monstruo distinto, vamos a llamarlo así, ¿no? Estamos peleando contra un troll cuando en realidad es un dragón. Se tratan de dos monstruos diferentes. La leyenda negra del día de hoy surge principalmente producto de una crisis de identidad. Si estamos hablando de los países hispanoamericanos, yo diría una crisis por el fracaso de las repúblicas que nacieron durante las independencias, que nunca pudieron consolidarse, nunca recuperaron el estatus de potencia que tenían anterior a su independencia. México nunca volvió a ser Nueva España, el Perú nunca volvió a ser los reinos del Perú, ni en extensión, ni en peso, ni en importancia, ni en economía, y eso llevó a un cuestionamiento, a decir, bueno, y acá, ¿quiénes somos? ¿Por qué nos va mal? ¿Qué falló? Y lógicamente, antes de señalarse uno mismo, pues es más fácil señalar a un culpable externo.
Además, estas repúblicas tampoco supieron integrar a toda su población, surgen brechas entre criollos e indígenas, lo cual alimenta el echar la culpa a el legado español de esta brecha, del racismo, de la discriminación, del no ser integrados dentro del Estado republicano del día de hoy, e incluso en muchos casos, como sucedió en la Patagonia o como sucedió también en América del Norte, genocidios, ¿no? Donde las repúblicas argentinas, chilenas, entraron a la Patagonia a bala limpia. Obviamente todo esto trajo una herida que era fácil achacársela a España como el nacimiento, el origen de estas heridas. Además, ya tenemos un cuestionamiento de los relatos de la historia tradicional y que va de la mano con el empoderamiento de minorías que buscan identidad. Estas poblaciones que durante el siglo XIX fueron apartadas de la construcción de la República y del Estado, en muchos casos perseguidas o aniquiladas, también sucedió en América del Norte, cuando México pierde todo el territorio que antes era Nueva España y que hoy corresponde a Estados Unidos, las poblaciones locales fueron arrasadas y el día de hoy han sido pues reducidas, ¿no? a reservas. Entonces, esto hace que estas poblaciones pues se empoderen, busquen un culpable y busquen una identidad. Y por supuesto que era más fácil que encuentren su identidad en este mundo prehispánico idealizado como una utopía. Ni siquiera por los anglosajones. Esto viene de los franceses y el mito del buen salvaje de Rousseau, quien decía que el hombre nace naturalmente bueno. Es la sociedad la que lo corrompe, es la civilización la que la corrompe. Entonces crea un imaginario de un conjunto de indígenas incivilizados que no habían sido contaminados por esta sociedad que lo vuelve malo a uno y que vivían en un paraíso del Edén, semidesnudos, sin conocer el mal, sin conocer el pecado, sin conocer la culpa. Eso lo encontramos claramente en los escritos de Eduardo Galeano, ¿no? En Las venas abiertas de América Latina. Acá podemos leer este extracto. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y los vestidos, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Qué bonito, qué poético, pero esto es Rousseau destilado. Es el mito del buen salvaje en estado puro. Esto es afrancesamiento total, ¿no? Y es, por lo tanto, una línea filosófica, que eso es lo que completa en este último punto. Las filosofías, la confluencia de filosofías modernas que no existían en el siglo XVI. Por eso yo sostengo que es un error confundir la leyenda negra del siglo XVI y de los ingleses, anglosajones y holandeses con las raíces de la leyenda negra actual, porque para ese entonces no existían estas filosofías, no existían estos pensamientos, que son las que configuran la leyenda negra de hoy. Y eso lo vamos a ver, vamos a hacer un breve repaso. Obviamente no da para profundizar en todos estos tentáculos que se unen para formar la leyenda negra, pero vamos a ver los más importantes. Uno es la teoría de la dependencia. Es una corriente de pensamiento económico. Surge entre la década del 50 y el 70 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
precisamente para cuestionarse la pregunta que había dicho anteriormente: ¿por qué las repúblicas hispanoamericanas han fracasado? ¿No? ¿Por qué existe una marginación social y económica dentro de los países de Hispanoamérica? ¿Por qué no han alcanzado el éxito que alcanzaron los anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, los países nórdicos, etcétera? ¿Qué pasó acá? ¿Qué hubo de malo acá? Y lo que se llegó a la conclusión de lo que hubo de malo es que el mundo estaba dividido en centros, los países desarrollados, y las periferias, los países subdesarrollados. Y los países periféricos subdesarrollados abastecían de materias primas a los desarrollados. Y esto hacía que no desarrollen su industria, y al no desarrollar su industria no agregan valor, no generan riqueza, y se mantienen en un estado de perpetua explotación que además acentúa su atraso. No se industrializan, no generan valor, no generan riqueza, son países extractivistas que solamente venden y ese dinero queda en unas pocas manos de una élite que acapara la riqueza. Entonces, esta teoría de la dependencia nos lleva prácticamente de la mano a señalar a los países periféricos como las colonias. Esto es la continuación del colonialismo y ahí la famosa descolonización que tanto se habla el día de hoy. Pero, por supuesto, que esto vino acompañado de otra más importante, diría yo, más relevante para lo que ha sido la leyenda negra, la filosofía de la liberación, ¿no? De Enrique Dussel. Dussel propone que la filosofía debe partir de la realidad de los oprimidos. Otra vez esta situación de marginación que existe en nuestros países. De hecho, Dussel compartía nacionalidad argentina y mexicana, así que se alimentaba de la realidad de los polos geográficos en Hispanoamérica. Y él se preguntaba, ¿cómo liberamos a los oprimidos de la injusticia? ¿No? O sea, era una filosofía, es a la actualidad una filosofía de poner tu pensamiento en el otro, siendo el otro el pobre, el marginado, el excluido, y dentro de ellos el indígena, ¿no? Porque compartían esta característica común, ¿no? El marginado, el excluido, el pobre, usualmente era indígena. La élite, el empresario, el rico, el político, la clase dominante era la criolla, los blancos. Entonces, esta filosofía nos dice que el otro está fuera del sistema, de este sistema dominante, y por lo tanto este sistema es una estructura de marginación, una estructura que impide la entrada del otro, del pobre, del indígena dentro del sistema, y por lo tanto es una estructura que genera marginación y opresión. Así que para integrar al indígena, para integrar al pobre, para integrar al marginado, se debe de destruir esta estructura. ¿Y cuáles son las bases de esta estructura? Colonialismo, eurocentrismo y capitalismo dominante. Entonces, esto alimenta directamente a todas estas narrativas de la descolonización, de alejarnos de una versión histórica eurocentrista. A ver, vamos, lo repiten día y noche, los woke, los progres, lo vemos en los museos, lo vemos en los museos de España, donde están hablando de descolonizar el museo. Esto viene de acá. Si no entendemos esto, ¿cómo lo vamos a combatir? Si pensamos que esto es producto de los ingleses, obviamente nuestro discurso no llega, porque estamos hablando de matrices distintas, que una se alimentó de la otra, ¿no? Sí, que todo esto se alimentó de la leyenda negra que crearon los ingleses en su momento, pero ya mutó.
ya tiene otras características, otra forma de pensamiento. Ya no es una rivalidad entre imperios. Ya no son los imperios emergentes como Francia que quería tumbarse al imperio dominante. Ya no son guerras religiosas. Ya no son búsquedas de independencias como Holanda que quería independizarse de España. Ya no tiene esa estructura. Ahora tiene una estructura justamente donde considera la colonialidad como eje de un sistema de opresión y de marginación. Y por lo tanto, para integrar al pobre, al indígena, hay que destruir esa estructura, hay que descolonializar nuestros países. Y obviamente el que se opone a eso, ¿qué termina siendo? Un facho, opresor, nazi, ultraderechista, que quiere impedir, ¿quién va a querer impedir que el pobre se integre al sistema? Ah, no, este debe ser Hitler, este debe ser pues un extremista fanático. Entonces ahí vienen los calificativos cuando nos escuchan, obviamente, por más que uno les hable de datos y de evidencia histórica y les refute, su matriz de procesamiento está pensando en esta clave. Y si no les hablamos en esa clave, obviamente no vamos a llegar. Y por supuesto que esto está alimentado por el materialismo histórico, materialismo dialéctico, producto del marxismo del siglo XIX. Que si Marx te dice, la historia avanza por las contradicciones materiales y las luchas de clase como motor de cambio, entonces, obviamente, este sistema de marginación, este sistema de exclusión a los más pobres, solamente puede ser roto a través de la lucha de clases, de la violencia, de la protesta, de tumbarse estatuas, de quemar monumentos, de destruir iglesias y todo lo que lleve a destruir la estructura hegemónica que viene desde el colonialismo y que la manera de destruirla es a través de la lucha de clases. Es a través que precisamente ese pobre, ese marginado, pues ejerza una violencia. Se justifica la violencia porque esta va a ser la única manera de alcanzar una sociedad más justa y más integrada. Vamos, es un discurso que pega muchísimo, ha tenido muchísimo éxito, ya lo vemos a todo nuestro alrededor, pero que no se queda solamente acá. Esto es, digamos, la mitad de la ecuación. Tenemos la mitad de la receta. Este cóctel todavía tiene que ser alimentado por otra vertiente tan importante como las anteriores, el posmodernismo. Posmodernismo que yo diría creado principalmente por franceses. Si vemos los autores detrás del posmodernismo, vamos a encontrar a Lacan, Derrida, Foucault, Sartre, entre los más importantes. ¿Qué es lo que te dice el posmodernismo? Por eso yo muchas veces digo, acá Francia está pasando piola. No, creo que no saben lo que significa pasar piola, ¿no? Pasar piola significa pasar desapercibido. Acá es el, digamos, el que te generó el incendio y nadie lo ve, ¿no? Y buscamos otros culpables y él está ahí sentado riéndose y nadie le dice nada, ¿no? Acá ellos fueron los que tiraron el fósforo que quemó la pradera. ¿Por qué? Porque el posmodernismo es una crítica a los grandes relatos, incluyendo la historia, incluyendo hasta la evidencia histórica. Por eso cuando sacamos evidencias históricas esto no hace mella, pues esto no genera ningún tipo de reacción porque ¿en qué se refugian? Eso es historia eurocentrista. Ese es tu punto de vista eurocentrista y colonial. Por más que esté sustentado y por más que tenga todas las razones del mundo, si yo tengo otro punto de vista,
es igualmente válido al tuyo. El relativismo puro. El relato no está ligado a la evidencia, al análisis científico, arqueológico, histórico, a la academia, a los intelectuales, al renombre de las personas que escriben y ni siquiera a la lógica que utilices. El relato está ligado al poder. La historia la cuentan los vencedores. Entonces, no importa qué tanta razón tengas, qué tanta lógica utilices, lo que importa es quién esgrime ese discurso. Si ese discurso lo esgrime el poderoso, el conquistador, la élite, entonces yo lo descalifico sin importarme toda la evidencia que tengas. Y voy a preferir el discurso, la narrativa del marginado, del excluido, del pobre, del que se encuentra fuera del sistema, porque él no tiene poder. Y por lo tanto, debemos rechazar todo discurso ligado al poder. Además, rechaza identidades fijas y homogéneas, busca diversidad, busca pluriculturalidad, busca las diversidades indígenas, naturales, autóctonas, frente a un proyecto universal como fue el Imperio Hispano. Rechazan el mestizaje. Esto es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Porque, a ver, vamos, te vas, yo me voy al Perú y encuentro pues más del 90% mestizo, incluso en los apellidos, incluso pues en el color de piel, o incluso en la historia familiar. Ah, sí, yo tengo a mi abuelo que es indígena, que viene de Huancayo, y a mi abuela que su familia venía de España. Eso te lo cuenta cualquiera en el Perú. Entonces uno diría, bueno, deben al menos aceptar el mestizaje. No, no lo aceptan. ¿Por qué? Porque invisibiliza las etnias locales. Es mejor que cada uno sea mapuche, aymara, quechua, huanca, mexica, azteca, maya, a que todos seamos mestizos, porque valora la diversidad, valora, pues, no busca una homogeneidad. Esta narrativa le da una resistencia cultural empoderando a los vencidos. Y por lo tanto, el apoyar este relato indigenista en realidad es empoderar al vencido. Ellos tienen razón porque ellos están en una resistencia cultural. Ellos vienen 500 años luchando contra el poder hegemónico de las grandes potencias y que impusieron su relato y su discurso a través de un poder, a través de una dominación incluso militar. Entonces, eso no va de acuerdo a mi pensamiento, porque mi pensamiento está centrado en el otro, en el excluido, y de repente me va a valer más un testimonio de alguien que en ese momento pues se siente víctima a un libro de historia. Voy a preferir, incluso eso es un argumento que ya lo están usando mucho en mi página, en los comentarios, no tomas en cuenta las tradiciones orales. Sal y pregúntale al pueblo, pregúntale al indígena. Le digo, oye, pero que alguien, por más indígena que sea, no me va a decir lo que pasó en la conquista, cuando vino Pizarro en 1532. No importa. Lo que dice el libro es un relato de poder. Es mejor escuchar al indígena de hoy porque es el marginado. Y, por lo tanto, por más que les presentes hechos, rechazan una verdad única. Lo que había dicho el relativismo extremo. Como lo llamaba Benedicto XVI, la dictadura del relativismo. No hay una verdad, no puedes decir esto es así. Decir esto es así es reforzar el discurso de imposición, es reforzar los relatos de poder
y cada uno tiene que tener su propia verdad. Entonces, claro, si tú sumas todo esto, con el materialismo histórico, con la filosofía de liberación y demás, obviamente que tienes un cóctel terrible. Y es el cóctel pues que estamos viendo a nuestro alrededor. Un cóctel que mina las mismas bases de nuestra civilización. Porque estamos hablando de detonar las estructuras que sostienen a nuestra civilización. Y verdades que compartimos para poder convivir. Pero si no existe, pues, por lo menos un conjunto de verdades que todos podamos estar de acuerdo, entonces también la convivencia es imposible, la educación es imposible, la investigación es imposible, el desarrollo de material educativo es imposible. Y es por eso que al final, a pesar que todo esto ha sido apoyado por universidades, ahora se le está yendo en contra de las mismas universidades. Las universidades no pueden enseñar una currícula única. Y alguien me dirá, oye, ¿y por qué son tan tontos de apoyar esto? Porque lamentablemente, y por más que nos pese decirlo, pero todas estas corrientes de pensamiento no son desvaríos de repente son desvaríos de un conjunto de locos y esquizofrénicos, pero son desvaríos que son aceptados como escuelas de pensamiento académico. Es más, el posmodernismo es el pensamiento hegemónico en las facultades de filosofía actual. Cuando tú haces una tesis en humanidades, tesis doctoral, tú puedes utilizar materialismo histórico y materialismo dialéctico como herramientas de análisis en tu tesis. Tanto como los ingenieros podemos utilizar, pues, integrales y derivadas, porque es un método aceptado por la academia, por las universidades, por los intelectuales. Entonces, ¿qué tiene que enseñar la universidad? El pensamiento actual, y el pensamiento actual es el posmodernismo. Tremendo, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Por eso, si se dan cuenta, si lo planteamos así, la situación es mucho más difícil que solamente decir, malditos ingleses, ellos siempre están fregándonos la paciencia, ¿no? Y es más, yo acá veo más influencia de los idealistas alemanes y de los posmodernos franceses que de los mismos ingleses. Es un cóctel más complicado. ¿Qué significa todo esto? Un rompimiento con nuestra filosofía, con la filosofía hispana, que viene de una tradición desde la antigua Grecia, ¿no? Sabemos pues que Grecia es cuna del pensamiento occidental y que se transmite al resto de Europa a través de Roma, que en la Edad Media surge la escolástica y que en España crea su propia escuela, su propio pensamiento, una filosofía hispana en Salamanca, con Francisco de Vitoria, Juan de Mariana, Ortiz y todos estos pensadores tomistas que se alimentaban de esta tradición milenaria. Entonces, nuestra filosofía está basada en el logos. Si bien siguió todo este recorrido, ¿no?, a través de San Agustín, Santo Tomás y otros, su esencia es el logos. Entonces, aquí es necesario preguntarse, ¿qué es el logos? ¿Qué significa este logos? Que es esencia de nuestro pensamiento, que sirvió como eje para construir el imperio hispano.
se traduce como la palabra, la razón, orden, sentido del mundo incluso también. Para Heráclito era el principio racional que gobierna el universo. Para Platón era el discurso racional que nos permite acceder a la verdad. Para Aristóteles era la capacidad racional del ser humano y por lo tanto es lo que hace humanos a los seres humanos, lo que nos diferencia de los animales sería el logos. Y en Salamanca se expresa como la ley natural, el orden del mundo, y que a través del cual podemos entenderlo y podemos estudiarlo. No sé si se llega a ver totalmente este gráfico, pero a mí me parece sumamente significativo, porque es un resumen de todo lo que estamos hablando, ¿no? Vemos arriba el logos de Grecia, de Roma, que heredamos a través de Grecia y Roma, y que forma alrededor del logos este corpus de pensamiento que dio origen a nuestros imperios, formados alrededor de la virtud, de la caballería, la ley natural, el orden, la disciplina, el sacrificio, la humildad, todos esos valores que dieron su fruto en las leyes de Indias, en el reconocimiento de los indígenas, en la incorporación de los naturales dentro de este cuerpo jurídico, en el embrión, el ADN de lo que después se convirtieron en los derechos humanos, pero que antes estaban en las leyes de Indias, en el testamento de Isabel la Católica, se forma acá. Pero que es quebrado, que es roto con la Reforma Protestante, la Revolución Francesa, que fueron antilogos, rechazaban el orden natural, rechazaban hasta incluso los principios de monarquía, de jerarquía, para dar origen a un anticlericalismo y un antimonarquismo que se termina partiendo en dos. Y eso es lo que hoy llamamos la derecha y la izquierda. Y por un lado, dio origen a una derecha liberal, alienante, deshumanizada, con un capitalismo salvaje que nos ve a las personas como instrumentos de una máquina. Y a eso lo expresaba también la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, ¿no? Donde Chaplin era absorbido por la máquina y pasaba por los engranajes como si él fuera un engranaje más. Esa fue la visión de la revolución industrial. El hombre como pieza de una maquinaria más grande. Y por el otro lado, la izquierda, que ya la hemos repasado, materialista, basada en la lucha de clases, en la violencia y en un perpetuo enfrentamiento con esta derecha que tampoco nos identifica. Entonces ustedes, el día de hoy, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que no nos sentimos cómodos, los que estamos de acuerdo con lo de arriba, los que estamos de acuerdo con el logos, con el orden, con la virtud, con la disciplina, con la humildad, con el sacrificio, con la cristiandad, con Isabel la Católica, no nos identificamos con las posiciones políticas de hoy. ¿Y qué pasa? Terminamos peleándonos entre nosotros. No, que unos a favor de Rusia, que otros en contra de Rusia, que unos a favor de Trump, pero Trump es anglosajón, sí, pero Trump va en contra de los musulmanes, sí, pero ninguno nos llena, esa es la gran verdad. Y como ninguno nos llena, ninguno satisface plenamente nuestro pensamiento, nos aferramos a ciertos aspectos que vemos similares al nuestro. Y por lo tanto, algunos dicen, no, que sí, que a mí me gusta Trump, porque Trump ha ido en contra de la cultura woke, lo cual es verdad,
Otro te va a decir, no, yo estoy en contra de Trump porque Trump a todos los hispanoamericanos los trata como basura y los ha metido como perros a las cárceles, lo cual también es verdad. Oye, entonces, ¿cómo puedes querer a un tipo así? Sí, pero hace esto otro bueno. No, que yo soy de derecha porque estoy a favor del libre mercado y de la libertad y en contra del autoritarismo, lo cual es cierto. No, sí, que yo estoy en contra de China porque yo no quiero tener un gobierno de imposición autoritaria comunista, lo cual es cierto. Pero al mismo tiempo encuentras que dentro de ese modelo de derecha liberal capitalista surge estos excesos que nos espantan. Surge pues el individualismo extremo, la deconstrucción, gente que se cree perro, gente que se cree gato. Dicen, oye, pero esto, mira, fíjate que es también consecuencia, esto lo apoyan las empresas, esto lo apoyan las redes sociales, esto lo apoyan las élites de pedófilos que han salido todos a la luz. Oye, entonces, ¿qué haces? ¿Te vas a volver comunista? Bueno, pero el comunismo, pues, no encuentras sin razones del liberalismo y de la deconstrucción en países como China. Eso no lo encuentras. Y hay más justicia y han salido adelante. Sí, pero han salido adelante también a punta de meterle bala a su propia población. Pregúntenle a los estudiantes de Tiananmen, pregúntenle a los tibetanos. Ahí tú no puedes reclamar en contra del régimen. ¿Eso quieres tú? Entonces, ninguno nos llena, pero obviamente que no. ¿Por qué? Porque nuestra posición, que tanto admiramos, fue quebrada, rota con la Revolución Francesa, con la Ilustración y con todas y cada una de las filosofías que vinieron posteriormente. Con Marx, con Nietzsche, con el utilitarismo, con el posmodernismo, con la filosofía de la liberación, todas y cada una papa a dinamitarnos nuestro logos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que el día de hoy el mundo se mueve en la famosa brújula, ¿no? El compás político, ¿no? La derecha conservadora, la derecha autoritaria, la izquierda autoritaria, la derecha liberal, la izquierda liberal. Ahí se mueve el mundo de hoy, ahí están todas nuestras propuestas políticas. Cada una de ellas viene de estos filósofos. ¿Se dan cuenta que son en realidad bien pocos filósofos para formas de pensamiento tan disímiles, ¿no? Que podríamos decir contrarias, pero que, vamos, incluso comparten filósofos en común? Y yo les pregunto ahí, ¿cuántos hispanos hay? Entonces, claro, pues, estamos jugando de acuerdo a las reglas que crearon franceses, ingleses y alemanes, porque ¿quiénes veo yo que dominan acá? Kant, Hegel, Marx, Rousseau y Locke. Ya de ahí van saliendo otros más. Ahí es donde nos movemos. Ese es el mapa político actual. Obviamente, pues que nos vamos a terminar peleando. Nada de esto estoy yo de acuerdo. De arranque, así les digo. Todo esto para mí me parece la misma decadencia producto del rompimiento con el pensamiento escolástico que nos hizo grandes. Entonces, ahí es donde viene la propuesta de combatirlo a través de una filosofía. Tenemos que sentarnos a crear una filosofía que parta de logos, que parta de este espacio en común del entendimiento, de lo que es el comprendernos, el integrarnos entre nosotros. Y por lo tanto, acá coloco pues algunos aspectos en los que se podría y se debería formar esta filosofía basándose
en principios de física, biología, matemática, informática, que los profundizo más en mi libro. Ahí van a encontrar un poco cómo desarrollo estas ideas, pero que básicamente se traduce en pasar de la batalla cultural, de la tan llamada batalla cultural, a la batalla filosófica. Ya nos damos cuenta que la batalla cultural alcanzó un límite. Esto se lo dije al mismo Agustín Laje, que ha escrito el libro La batalla cultural. Le dije, pero Agustín, la batalla no es cultural. Tú no puedes decir que una cultura es superior a otra, porque las culturas son expresiones humanas. Todas las expresiones humanas no tienen categorías de valor. ¿Cómo vas a decir mi cultura es superior a la tuya? No es una batalla cultural, es una batalla filosófica. ¿Saben qué me dijo? Mira, la verdad tienes razón, pero batalla filosófica no vende. Vende más batalla cultural, pega más. Y sí, pues, para su momento era necesario un mensaje más marquetero. De hecho, tenía razón, el nombre pegó muy bien. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos usado como nombre la batalla cultural, incluso yo mismo. Pero ahora pues que ya pegó, es hora de sincerarla y decir, no es una batalla cultural, es una batalla filosófica, porque se basa en principios filosóficos que listo en esta diapositiva. Existe un orden objetivo. El relativismo total es incoherente en esencia. No se puede sostener la frase todo es relativo, porque ya decir que todo es relativo es en sí mismo un absoluto. Entonces caes en propia contradicción. No existe, no puede existir. Es como hablar de un relativismo total, es como hablar de un círculo cuadrado. Es contradecir al propio relativismo. Siempre hay una base objetiva, un orden, dentro del cual existen opiniones, por supuesto. Nadie habla tampoco de un discurso único. Hay verdades opinables y hay verdades no opinables. ¿Cuáles son las verdades no opinables? Las matemáticas. 1 más 1 es igual a 2. No importa dónde yo me encuentre, la cultura, mi experiencia pasada, mi idioma, 1 más 1 va a ser igual a 2 aquí y en la China. El teorema de Pitágoras se va a cumplir aquí y en Marte. No es una verdad opinable. Yo no puedo decir que el teorema de Pitágoras no me gusta. No puedo decir que es una opinión. No puedo decir que es tu verdad y yo tengo una verdad diferente. No puedo decir que es colonialista, que es opresor o que el teorema o que Pitágoras era facho. Es una verdad no opinable. Pero hay otras verdades que son opinables. A mí me gusta el chocolate. Ah, no, a mí no me gusta el chocolate. Son verdades opinables. Ok, esa es tu opinión, yo tengo mi opinión. A mí me gusta el rock, a ti te gusta el reggaetón. Hay gente que opina que el reggaetón es mejor que el rock. Lo consideraremos un idiota, pero tenemos que respetar sus gustos y sus opiniones. No le podemos imponer y decir, no, tú tienes que odiar el reggaetón, por más que uno quiera. Entonces, es el orden matemático natural que existe a nuestro alrededor, que es el que cimenta las ciencias naturales y que nos da categorías tan básicas como decir, esto es un hombre y esto es una mujer. Categorías que el día de hoy no se pueden decir. ¿No? Yo hay gente que le pregunto, defíneme lo que es una mujer y no puede. No, que depende de cómo se identifique. Eso no es así. Porque el sexo, la biología, las cromosomas
pertenecen al orden natural, no son verdades opinables. Y lo más importante, este orden es inteligible. ¿Qué significa? Podemos acceder, podemos conocer este orden, que hay algunos que dicen, no, el orden natural es imposible de conocer, es ininteligible. Nuestro pensamiento no puede acceder a las verdades universales. Simplemente las captamos con nuestros sentidos. Depende de nuestra percepción, depende de nuestra cultura. No, eso tiene un límite. Es verdad que existen sesgos culturales y sensoriales, pero también es verdad que somos capaces de descifrar el orden de la naturaleza. Vamos, no lo hemos hecho tan mal hasta ahora. El hecho que generemos tecnología y que podemos predecir fenómenos naturales ya nos dice que sí somos capaces de alguna manera de conocer ese orden. Siguiente principio, la verdad no es un discurso, la verdad no es una narrativa, la verdad no está asociada al poder, la verdad no es lo que dice la élite, el poderoso, el imperio, la verdad es la correspondencia con ese orden natural, con esa estructura matemática informacional que nos permite acceder a cómo funciona el universo. ¿Y qué tanto podemos acceder a eso? Es nuestra cercanía a la verdad, qué tanto correspondemos a eso. Es por eso que yo decía, el teorema de Pitágoras es una verdad no opinable, porque podemos verificar que funciona en cada ángulo recto y en cada construcción vamos a encontrar el teorema de Pitágoras. Entonces, es una verdad. ¿Por qué? Porque se corresponde a la estructura del mundo. Y yo no puedo decir, no, que eso lo dices tú desde tu posición eurocentrista, colonialista, heteronormativa y patriarcal. No, no tiene sentido. Tenemos que recuperar esa objetividad de la estructura del mundo que nos rodea. Siguiente, se confunde la interpretación con la realidad. Como yo accedo a la realidad desde mis sentidos, entonces el día de hoy se asume que toda realidad es interpretable y que incluso el género humano depende de cómo me sienta ese día, incluso, ya ni siquiera cómo me sienta en mi vida, cómo me despierta en la mañana. Que existan múltiples interpretaciones no implica que no exista una estructura objetiva del mundo. La realidad es como es, independientemente de mi interpretación. Bueno, pero hay cosas que he dicho que sí son interpretables, ¿no? Oye, este cuadro está bonito. Oye, la estructura me parece bien diseñada, me gusta la estética. No, a mí no me gusta, ya es tu interpretación. Pero hay cosas que no son interpretables. Si yo digo, me gusta este techo y por lo tanto me voy a subir a la azotea y voy a volar, yo no voy a volar, yo me voy a estrellar contra el suelo. La gravedad no es interpretable, la gravedad no depende de mis emociones. Mi biología no depende de mis emociones. Yo no puedo decir que me siento perro. O yo no puedo decir que me siento de un sexo con el que no nací. Porque esos son, porque existe una realidad. Que hay interpretaciones de la realidad, no niega que debe existir también una correspondencia de nuestra interpretación con la realidad. Yo no te voy a decir, esta lata es verde. ¿Por qué? Porque yo la interpreto como verde. No, pero un momentito, esto tiene un color, esto tiene una convención a la que hemos llegado. Es más, yo puedo determinar matemáticamente el color, porque ya los colores siguen una clasificación matemática que las vemos en las computadoras. Y si tú la ves verde, bueno, debe ser por una
alteración en la percepción visual. De repente tienes algún tipo de daltonismo, pero eso no significa que tu verdad, como tú la estás interpretando, sea transmitible a todos los demás. Todo esto que estoy hablando, que es la estructura del mundo, el orden natural y la correspondencia de la verdad de la verdad con esta estructura, se resume en la restitución del logos como estructura del ser, porque ya había dicho que el logos tenía todas estas definiciones de estructura, orden, razón e incluso proporción matemática. Y por lo tanto, para forjar una filosofía de la hispanidad actual, moderna, y que incorpore todos los conocimientos que el día de hoy conocemos de las ciencias naturales, debemos hacer estos pasos, estos cambios. Pasar de la dicotomía de opuestos, de la lucha de clases, del opresor oprimido, del dominador dominado, a la búsqueda de la integración. El logos integra porque permite entendernos. No necesitamos chocar, podemos armonizar a través del logos, porque el logos es entendimiento. Es más, el que nos podamos poner de acuerdo es precisamente una de las características del logos, porque se hace dentro de la razón. Ya había dicho que Aristóteles definía el logos como la razón humana. No somos animales que actuamos bajo instinto. Podemos conversar y llegar a un acuerdo. El logos, por eso, también es palabra, la conversación, el idioma que compartimos, también es un logos que moldea nuestra estructura del pensamiento. Y por lo tanto, ese entendimiento es transcultural. No depende de la coyuntura, no depende de la cultura. Existen culturas más afines en logos, eso sí es cierto. Y existen otras culturas que tienen logos casi incompatibles. Y es por eso que nosotros nos entendemos más de lo que nos podemos entender con personas de otras culturas, otras tradiciones y otros idiomas que son más difíciles de integrar. Pero eso no significa que no sean seres humanos y que no podamos llegar a un acuerdo. Este logos, estas verdades objetivas van más allá de lo cultural. Que sea compatible con la ley natural, el orden estructural del mundo, ya lo he repetido bastante. La ética no es arbitraria, la ética responde al orden natural, a este orden natural. El atentar contra el orden natural es antiético, el atentar contra la vida es antiético, el atentar contra la naturaleza humana es antiético. Y lo que ya he adelantado, dos logos son compatibles cuando pueden coexistir, integrarse o traducirse sin destruir su coherencia interna. Es por eso que existen logos que son más afines que otros. Porque hay otras culturas que si las integramos, destruimos nuestra propia coherencia como civilización. Como de hecho ya lo está viendo Europa en estos momentos. Entonces, esos son logos que no son tan afines. Y va a haber mucha más fricción y va a ser mucho más difícil de integrarse. Pero cuando los logos son compatibles, suman información y suman orden. Y esto bien lo podemos poner como ejemplo al Imperio Hispano, que encontró logos compatibles para generar algo más grande. Y finalmente, en contra de lo que dice el relativismo, no todos los sistemas de pensamiento son igualmente válidos. Es más, yo aquí me atrevería a decir que existen sistemas de pensamiento
que ya deben declararse caducos, en especial todos los anteriores. En especial el posmodernismo. No tiene correlación con la realidad. Si estamos hablando que la verdad es la correlación con la estructura de la realidad, el más incoherente de todos es el posmodernismo, que niega incluso las ciencias fundamentales, que niega la esencia humana. Este es el primero que debe salir de las academias, de las aulas, con toda la fuerza que podemos ponerle. Y por supuesto el materialismo. El materialismo de Marx es caduco, porque no se corresponde con la realidad. Y no voy a poner el tan trillado ejemplo de, es que no ha funcionado en ningún lado, que es tan debatible. No, es simplemente porque el materialismo de Marx nació bajo una concepción de la materia que no existe el día de hoy. ¿Cuál es? El átomo de John Dalton. En el siglo XIX, Dalton propone que toda la realidad, toda la materia está formada por átomos que son bolas de masa. Bajo esa concepción tiene sentido el materialismo de Marx. Pero bajo la mecánica cuántica, las partículas, para empezar, el átomo está formado por partículas. Y las partículas no son bolas de masa. Las partículas fundamentales son funciones de onda. ¿Qué es una función de onda? Una distribución de probabilidades. ¿Y qué es una distribución de probabilidades? Una estructura informacional. Y que por lo tanto también tiene relación con el logos. ¿No? Es por eso que puse, según la física moderna, la materia es información cuántica. Y eso no lo digo yo, lo dicen filósofos de izquierda. Y si tú lees los libros de Zizek y de Badiou, encuentras la frase, necesitamos un materialismo sin materia. A ver, ¿cómo se almuerzan eso, estos filósofos? Eso es una acrobacia mental, ese es un malabar para mantener su materialismo, cuando ya no tiene un sustento científico siquiera. Entonces, todas estas filosofías, yo diría que las que están acá también, todos estos pensamientos posmodernos y de la filosofía de la liberación deben pasar a la historia. Si lo hacemos, la leyenda negra se cae sola. Ni siquiera necesitamos combatir la leyenda negra, porque le hemos quitado el ducto de alimentación, es cerrarle el caño. Entonces, no todos los sistemas de pensamiento son igualmente válidos, porque no todos son estructuralmente compatibles con la realidad. Solo debemos aceptar sistemas de pensamiento compatibles con la realidad que nos rodea. Porque yo también puedo hacer una filosofía inspirada en el chanchito que vuela, y no por eso la voy a meter en todas las universidades para que ahora los seres humanos digamos que somos chanchitos que vuelan. Y aunque parezca un ejemplo muy estúpido, lo que se viene es algo muy parecido, el transhumanismo. Es decir, tenemos que superar la naturaleza humana a través de la manipulación genética, a través de la incorporación de cibernética dentro del cuerpo humano. No sé, pues nos convertirán en cyborgs, nos convertirán en inteligencias artificiales. Pero hace un par de meses nomás, perdón, el año pasado, ya hace más de 2 meses, el año pasado estaba debatiendo con un transhumanista que me sostenía fervientemente que el ser humano es una inteligencia artificial más avanzada. Decía, pero eso es tu alucinación, eso no tiene un sustento ni siquiera físico. Y me dijo, bueno, ya vas a ver que en el futuro a las inteligencias artificiales les vamos a dar derechos humanos y DNI. Bueno, ya pues, ese es el pensamiento que se viene. Si no,
lo combatimos con una filosofía de la hispanidad basada en la esencia del ser humano. Van a terminar destruyendo a la especie humana como especie, volviéndola irreconocible a través de la tecnología. Si piensan que estoy exagerando, lean a Yuval Noah Harari, que tiene 3 libros sobre este tema, donde sostiene eso, hay que superar la naturaleza humana a través de la tecnología. La naturaleza humana es fallida, tiene límites, la tecnología la podemos orientar hacia algo superior, claro, algo que será superior, pero que no tendrá nada de humano. Seremos robots, cyborgs, máquinas, manipulaciones genéticas, sabe Dios, pero no seremos humanos. Y fíjense, ¿quién diría que lo que nos puede salvar de eso sería una filosofía humanista basada en la hispanidad que siempre ha sido humanista? Y es por eso que el logos tiene que ser nuestro centro, tiene que ser el eje de esa nueva filosofía como forma de ordenar el mundo. Cuando dos logos se integran hay crecimiento. Cuando no pueden coexistir hay conflicto. La tarea filosófica no es elegir arbitrariamente un logos, sino identificar cuál es el más compatible con la estructura real del mundo. Y es por eso que la historia no es solo lucha de poderes o lucha de clases, como afirmaba Marx. Es la interacción entre logos compatibles e incompatibles. Y dentro de los logos compatibles, quien más ha logrado compatibilizar y generar integración y mestizaje es el logos de la hispanidad, que me permite venir del otro lado del mundo y sentarme con ustedes y conversar y entendernos hasta en el mismo idioma. Y es por eso que quería cerrar con la frase que aparece aquí al final. La hispanidad no es nostalgia imperial, es la propuesta de un logos universal que integra sin destruir, ordena sin imponer y responde al caos posmoderno con la belleza de la razón encarnada. Muchas gracias.